Este programa es un homenaje a la figura y al cuerpo del evento dentro del artístico que fue Alberto Greco en los 60. Vamos a comenzar con una idea teórica sobre la figura de Alberto Greco antes de entrar en la parte más intensa de la representación y el comportamiento artístico, en la plena conjunción entre el cuerpo del artista y la idea de concepto y la producción subjetiva del arte. Alberto Greco es un antecedente importante del arte performativo y sobre todo del happening. Greco fue un artista que se desplazó en los centros y los núcleos institucionales del arte, promoviendo en su cuerpo artístico toda una estrategia de la deriva y del nomadismo. Mi nombre es una deriva efímera. Es una autoafirmación y al mismo tiempo una negación del carácter interno de la obra de arte. La inscripción de Greco pierde su cuerpo en el cuerpo de los otros, es decir, colocándose fuera de su propio cuerpo, en una fragmentación permanente. La forma performativa es predominante en él. Si se quiere, es el inicio del acto antiartístico y desmistificador, provisorio y transicional. La actitud del artista, con el componente de ideas, define la condición efímera de sus avances conceptuales y performativos. Por supuesto, teniendo en cuenta que se considera la obra pictórica como obra perdurable y el acto de la performance como obra efímera. La propuesta del artista consiste en ser su propia sombra, ser textura de pasiones, prolongándolas en el gesto y el acto conceptual. Esta actitud vital definiría la práctica marginalizada de los bordes en medio de la velocidad y fragmentación de la experiencia cotidiana en un juego de simulacros ficcionales en los que el artista adopta identidades intermedias a partir del disfraz, la parodia, el humor, la ironía y el acto desacralizador. A continuación vamos a centrarnos en la figura de Greco vista a través de la mirada de artistas que lo conocieron, de los artistas que él conoció, del mundo que él vivió, en las etapas en las que Greco tuvo un ambular en España, en Roma, en Nueva York y en Buenos Aires. Uno de los testimonios más importantes acerca del periodo que Greco pasó en España es el de Antonio Saura, artista de gran importancia e integrante de la Escuela de Cuenca. Saura
tuvo un encuentro muy significativo con Greco. Hacia 1963, Greco tuvo la idea de abrir una galería de arte diferente de las tradicionales. Paradójicamente, se trataba de una galería cerrada al público y al mismo tiempo un domicilio privado abierto a todo el mundo. Un espacio donde se alterara la lógica espacial de la intimidad. Uno de los cuartos fue bautizado como el cuarto del crimen, alusión al magnicidio de John Fitzgerald Kennedy en Dallas. Y en su interior se encerraron Greco y Saura a pintar una obra en común. Para Saura, esto representaba un divertimento. En cambio, para Greco fue motivo de gran exaltación. Mediante el collage y objetos corpóreos realizaron un fantoche pictórico condenado a una vida efímera. El hecho significativo es que la obra se perdió. El entusiasmo de Greco, según recuerda Saura, lo había llevado a un estado de trance. Caminaba descalzo sobre los tubos de pintura, reventándolos y clavándose los pomos esparcidos por el suelo en la planta de los pies. No parecía sentir dolor alguno y cuando se dieron cuenta tuvieron que limpiarlo y curar las lastimaduras y obligaron a que se calzara para poder terminar la obra. Podemos decir que para descifrar la humanidad de Greco vamos a presentarlo en diversas situaciones que conforman fragmentos de su vida artística. Greco fue uno de los primeros artistas conceptuales o preconceptuales. También fue uno de los primeros artistas en trasladar dentro de la gran problemática del arte los grandes temas universales y regionales hacia el plano de la pintura. Tanto la del concepto propiamente dicho, como la del humor, la tragedia, el tedio, la alegría y el caos. Greco trazaba un círculo de tiza alrededor de personas, incluyéndose él mismo, firmando con su nombre la obra efímera así realizada, apuntando a situaciones sorprendentes de vitalidad, de humor, de inmediata plasticidad, de abrupta reflexión sobre la condición representativa del arte al definir simplemente y marcar el territorio urbano, fuera del encierro de una galería de arte. Al trazar esos círculos de tiza alrededor de seres humanos, automóviles u objetos, firmando con su nombre la obra efímera para legitimar su operación artística con gran originalidad y con poder persuasivo, reuniendo en el mismo plano una concepción anárquica, pero de gran belleza plástica. Alberto Greco se explayó muy especialmente en su obra abstracta, que le ofrecía una gran libertad para explayarse en su invasor y proliferante grafismo. Se trata de la escritura como forma pictórica que se disfraza en grafismo, en una escritura paralela y dominante en el hecho plástico en sí mismo. Greco realizaba su obra a la manera de un diario de adicciones y superposiciones, como reflejo de su automatismo en una confluencia expresionista y expresiva del espectáculo del universo. Greco es el creador del vivo dito y su aporte personal al movimiento está inscrito en su manifiesto. La fundación oficial del vivo dito tuvo lugar el 13 de marzo de 1962. El manifiesto del arte vivo dito dice: el arte vivo es la aventura de lo real. El artista enseñará a ver, no con el soporte de cuadro, sino con lo dicho. Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El arte vivo busca el objeto, pero el objeto encontrado no es transformado, mejorado, no es llevado a una galería de arte. El arte vivo es la contemplación y la comunicación directa. El arte quiere terminar por medio del arte vivo con la premeditación, que significa la galería de arte y las muestras. Deberíamos ponernos en contacto directo con los elementos vivos de nuestra realidad: movimiento, tiempo, gente, conversaciones, colores, rumores, lugares, situaciones. Ese mismo día, durante un homenaje simbólico a Yves Klein,
que se celebró en el Museo de Arte Contemporáneo Decorativo de París, Greco se disfrazó de hombre sándwich, portando un cartel que decía: Alberto Greco, obra de arte fuera de catálogo. Poco tiempo después firmó 32 cabezas de cordero degollados en el mercado de París y firmó con un dedo en el arte, en el aire, arte aire, Greco. Y la obra quedaba en suspenso y firmada. Greco caminaba por Buenos Aires, por España, Roma, por Nueva York, solitario y noctámbulo. Conversaba con la gente de infinidad de cosas. Iba creando su propio mundo entre vividores y prostitutas, dealers, payasos ambulantes, que su mirada transportaba hacia una dimensión distinta, vibrante y hondamente humana. En él, esa visión callejera se transforma en obra de arte, viviente, más allá del bien y del mal, de lo bello y lo feo, de lo moral e inmoral, de lo social y lo antisocial. El artista de la calle es el que va creando para los demás y con los demás, tomando al hombre contaminado hacia una recuperación estética. Para Greco, la madre era una invocación en su referencia materna al mundo del tango. Ese mundo de machos que en las peores instancias de la vida, cuando ya están vueltas de todo, vuelven sus ojos a la madre, dolorosa y paciente, que tantas lágrimas ha derramado por ellos. Greco solo escribió un tango dedicado a su madre, donde se pone en evidencia una venganza por desamor materna. En este tango, que se titula Ventilás al destino por las calles como un carnaval olvidado, donde la pinta como un ser grotesco y ridículo. Parece cierto que doña Anita Victórica era muy afecta a los maquillajes y afeites y adornos un tanto llamativos. Sus comienzos en París fueron difíciles. Greco estaba muy impresionado con el movimiento existencialista que imperaba en la década del 60. Una vez vio a Sartre en Saint-Germain-des-Prés junto a su mujer Simone de Beauvoir, maquillada de blanco, que parecía un cadáver, y entonces en ese momento ocurrió algo extraño. Se cruzó una muchacha muy llamativa con el pelo largo y muy negro. Greco se quedó mirándola y la señaló a quienes la acompañaban diciendo: María Magdalena, María Magdalena, María Magdalena. La muchacha, que debía estar más loca que él, se detuvo y le respondió: «Êtes-vous le Christ?» Y se arrojó a sus pies. Y allí, en pleno boulevard, Cristo y María Magdalena, es decir, los dos Grecos, Alberto Greco y Juliette Greco, trataron de comunicarse mediante el francés inentendible de Greco y la maravillosa predisposición de la original musa del existencialismo. En Italia, la policía le había dado il foglio di via, que es un eufemismo que típicamente italiano, que significa que el sujeto en cuestión, en este caso Alberto Greco, no era considerado persona grata dentro de las fronteras italianas. Resulta que Greco había desparramado varios ratones vivos a los pies del entonces presidente de la República Italiana, Antonio Segni, el día de la inauguración de la Bienal de Venecia en 1962. Inmediatamente se produjo un revuelo seguido de un gran desorden y un pánico generalizado. En aquellos años se lanzaban ratones en las exposiciones oficiales, o se cubría el rostro de André Malraux, ministro de Gaulle, con pintura roja mientras se inauguraba una muestra importantísima. Hoy en día se cortan cintas, los artistas se ponen firmes al lado de sus obras y saludan con respeto y humildad a los críticos, a los coleccionistas y al público. En cuanto a la representación de Cristo 63, tuvo lugar en Roma. Alberto Greco, en Cristo 63, se apoda a sí mismo el loco, en un rapto de megalomanía mística.
Judas vende a Loco por 30 moninos, en referencia a la relación que Greco mantenía con su galerista en Buenos Aires, el célebre Alfredo Bonino. Judas y el Loco eran pintores. Cristo perdona a Judas y riendo le dice: me ha afanado hasta el color, con un fondo de tango, y Judas le entrega un negro en la plena desnudez. Cristo va solo a crucificarse y se clava él mismo frente a sus discípulos, que ignoran el hecho, en una escena donde se había armado una gran montaña de roperos, mesas, juegos infantiles, basura, que representaban justamente ese desperdicio y basura que abandona a la gente en la calle. Era una pieza muy fuerte, con un protagonista creado jugando con una metáfora irreverente de Cristo. La obra finalizaba con los discípulos y el propio Greco totalmente ebrios y despojados de ropa, con una exclamación de Greco como protagonista diciendo: tenemos que escribir un texto para esta obra. La obra con su personaje duró en cartel 24 horas y fue calificada de escándalo absoluto por la prensa mundial. Querido Charlie, frente a un artista como el que estamos tratando hoy, Alberto Greco, el artista de lo marginal, el artista del borde, el artista que crea toda una posibilidad del 60, que se cristalizó en el Di Tella. ¿Qué podés decir al respecto? Bueno, para mí es uno de los más grandes y poderosos antecedentes de lo que iba a acontecer durante todo el trayecto de la década del 60. Evidentemente, si nosotros observamos las actitudes y la cantidad de acontecimientos que se fueron sucediendo en el Instituto Di Tella, no podemos dejar de ver la influencia que ejerció sobre casi todos esos artistas, sobre todo sobre Marta Minujín particularmente. Que es una heredera de la idea de Greco y de Rubén Santantonín. Y de Rubén Santantonín también. Frente a la muerte de ellos se produce la idea de Romero como arte, la idea de arte, o el arte como idea. El arte como idea, él comienza, es decir, el preconcepto conceptual, por decirlo de algún modo. Y es decir, la ilustración viva a través de la plástica de Marta Minujín, heredera de Santantonín y de Alberto Greco. Sí, pero y más allá de todo eso, también habría que marcar también toda esa contaminación que tuvo Alberto Greco en Francia con todos esos artistas que vos mencionaste tan puntualmente, son determinantes de ese arte expansivo que percute sobre el cuerpo propio del artista y sobre el cuerpo total del arte. Nosotros tenemos a Alberto Greco y Estados Unidos tiene a Jean-Michel Basquiat. A pesar de que Greco obtuvo lo que quiso de la vida, organizando fiestas deslumbrantes y triunfales en Nueva York, obteniendo el reconocimiento de sus pares, desde Yves Klein, Armand, hasta Duchamp, exponiendo su arte y sus pinturas informalistas desde sus comienzos en la Argentina, pasando por Barcelona, Roma, Río de Janeiro, Madrid y Nueva York. Su perdición fue encontrar su propio alter ego en un joven chileno llamado Claudio Badal. Este muchacho lo impulsó a llevar una vida que por naturaleza no era la que le correspondía a Greco. Juntos fueron de vacaciones a Ibiza, donde Greco se vio reflejado en esa mezcla vertiginosa
de frivolidad, sol, y el ideal de escultórica belleza mediterránea, hasta que comenzó a sentirse insatisfecho con su propia imagen, como si ese espejo le devolviera una imagen deformada de sí mismo. La tragedia se desató cuando, revisando los apuntes de ese reflejo de su propia persona, que era Claudio, encontró en su diario una frase que decía que Alberto Greco le parecía un ser repugnante. Esa era la misma sensación que el propio Greco sentía al contemplarse en ese espejo de Ibiza, y que sintió magnificada al leer esta frase de Claudio, y sintió repugnancia por su propia persona. Para un ser de una sensibilidad exacerbada como la de Greco y de una enorme autoestima, esta frase fue fatal. Sintió que su vida se desmoronaba en ese mismo momento. Compró unas pastillas sin receta médica y se suicidó. Antes de ese desenlace final, tomó un lápiz labial, ese objeto que había sido motivo de su desamor por la madre y que les hizo sentir una relación repulsiva y a la vez fascinante con el maquillaje y el travestismo, ya sea físico o artístico, y con él escribió la palabra fin en la palma de su mano, y fue encontrado muerto con los brazos en forma de cruz. Alberto Greco murió en Madrid el 12 de octubre de 1965 a los 34 años de edad, dejando abierto el camino entre los grandes creadores de su tiempo hacia una ruptura con los atavismos tradicionales de la cultura argentina. Bueno, queridos amigos, para participar en este sorteo solo tienen que enviar una carta con sus datos personales dirigidos al sorteo de una obra original de Rogelio Polecelo, Fundación Federico Jorge Clem, Marcelo T. de Alvear 626, código postal 1058, Buenos Aires. Espero que alguno de ustedes gane el premio y que pueda gozar de esta obra maravillosa de este artista fundacional argentino dentro de nuestras artes jóvenes plásticas.